Mi estimado magistrado, don Andrés Linares, ¿cómo está? A ver, ¿ya estás? Yo aquí estoy. Perfecto. A ver, ya, este es un enlace previo, ¿no? Sí, ahorita iniciamos, no te preocupes. Solo que creo que tienes tu cámara apagada, ¿no? A ver. Ahí está. Ya, ¿Ya está? ya está, ya te vemos. Ok. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí sufriendo con Abajo desde la imagen temas. hay un dice stop video o mute. A ver. Hola, Vicky. Aquí, en video o silenciar. No, déjalo así, si quieres déjalo así, no hay problema. Buenos días. Hola, buenos días. Perdón, soy yo, Nuria. Hola, ¿Qué Nuria. tal, Nuria? Tenía el video apagado, perdón. Ahí nuestro magistrado estrella. A sus órdenes, señor magistrado. Gracias, mi querida promotora. Ya le debo muchas correcciones. ¿Verdad? Bueno. ¿Cuántos somos? Ya somos unos cuantos. Les dejo, apago mi micrófono para no molestar. Besos. No te preocupes. Ahorita vamos 40 personas. Nunca va a molestar. Así se habla. Cuéntame, Andrés, en lo que empezamos, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, aquí, según yo, encerrado, pero pues, con muchas actividades. Ayer terminé mi programa de sucesor. ¿Cómo se llama el magistrado? ¿Cómo se llama el magistrado? ¿Me dice silenciar? A ver. Sí, te pido. Perdón, Eli, gracias. no se oyó. ¿No soy yo? Ya. No, lo de el expositor no se escuchó bien. Ojalá y se pudieran acercar un poco más. Nada más para que se oiga bien. Maestro, ¿me oye? A ver si hacemos una prueba de audio. Sí, ¿nos escuchas bien, Andrés? Tienes que activarle el micrófono. A ver, Humberto, ¿se nos puede activar el micrófono? Ya está. Sí, más arriba. Gracias. Hacer unas pruebas de audio. Gracias. Ajá. Ahora sí, ¿nos escuchas bien, Andrés? Sí, yo escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Creo que ya activé el micrófono. Ya. Sí, perfecto. Ya se resolvió. Ok, gracias. Cuéntanos, ¿cómo has estado? ¿Está mi micrófono abierto? Sí, doctor. Buenas tardes, disculpe. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo está usted? Andrés, buenas tardes. Gracias por tu colaboración. Buenas tardes, Virginia. Andrés, bienvenido a esta tu casa. Aprendiendo muchas cosas, maestro. Bien, aquí, con algunas actividades desde casa y aprendiendo esto de trabajar en línea, que es novedoso para mí. Para todos. Para todos. Así es. Saludos, Andrés. Qué bueno verte. Y saludos a todos. Gracias. Margarita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, Maggie. Hola, Vicky. Besos, queridos y queridas. Besos a todos. Hola, Nuri. Aunque me estoy comiendo una pera, me da pena poner el video. El video, no lo pongas. Pena ponerte, sino que no nos compartas. La ventaja de esto es eso, que puedes poner lo que quieras sin que te veas y te escuches. Me dieron muchas ganas, perdón. Déjenme mandar un saludo a Oaxaca, a Capítulo de la Barra en Oaxaca. También saludos a Chiapas y a Hermosillo. Les voy a pedir un favor, para una cuestión de organización, tanto interna de la MEDIP como de la barra. Si van colocando su nombre, van registrando su nombre en el chat y la institución a la cual vienen y su correo electrónico, por favor. ¿Dónde dice compartir? Entonces, abajo dice chat.
chatear. Ajá. Sí. Nada más colocan su nombre. Ok. Por ejemplo, en tu caso, Andrés, puedes poner a MEDIP o puedes poner Tribunal Superior de Justicia, TSJ, O CDM Andrés, o expositor. o expositor. Y con eso es suficiente. A los demás les pedimos su institución. Si vienen en la barra, pongan BMA. Si vienen de a MEDIP o de alguna universidad o algún despacho y su correo electrónico. Y los que vienen de También escuelas, El nombre de la universidad. Sí, la idea al final del día en el chat, por un lado, es el pasar lista en cuanto a los barristas para anotación de educación jurídica continua y hacia los que no son barristas, el poder tener los datos de contacto para poderlos incorporar a la base de datos con la que contamos, ¿no? Así es. Y poderles invitar precisamente a esas actividades de la MEDIP. Muy bien, Margarita. Nada más nos faltó tu correo, Margarita. el mío no sube. Mi nombre. ¿Está en el chat? Ya le puse mi nombre, pero no lo veo. Creo que ya está el mío, ¿no? Tiene que poner, doctor, el enter para que suba. O sea, termina de poner enter. Gracias, Margarita. O enviar. Everyone. Sí. Y luego enter. Luego enter. Parece que no. ¿Ya? No. Bueno, no importa. No es grave. Si puede ir traduciendo algunos puntos, los puntos finales de donde dice 25, 26. Creo que eran ellos, ¿no? Ya. Creo que son 25. Por allá está Ricardo Ruiz, de capítulo de Oaxaca. ¿Andas por ahí, Ricardo? Buenos días, aquí estoy. Ah, perfecto. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte y bienvenido a las sesiones conjuntas. Gracias, muy amable. Muy bien. Felicitaciones a los organizadores. Claro, me uno a las felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto ver a muchos amigos. Veo a Verónica Gómez Schulz. Ahí, ¿quién más está por ahí? Está Manuel Romo. Martita. Mercedes, mucho gusto. Qué bueno. ¿Quién más anda por ahí? Uy, es que se me mueven las páginas. A ver. Ahí vi a Celia también. No sé dónde quedó. Acá está Celia Flores. Ahí está Betty. Bueno, a todos sean muy bienvenidos. Me da muchísimo gusto verlos y saludarlos. Oye, Eli, te veo muy bien peladito. ¿Qué va el peluquero a tu casa? ¿O qué? No, ¿sabe qué, doctor? Le voy a confesar algo. Me da mucha pena, se lo voy a confesar. Salí un día a cortarme el cabello porque ya parecía cavernícola. Y dije, córtamelo lo más corto posible para durar. Para durar, efectivamente. Entonces me lo he cortado cortito, para que me dure por lo menos unas 3 semanas, un mes. Yo ya tengo más de 2 meses encerrado. Sí. Y yo creo que esto nos va a terminar el 15 de junio. No. Esto se va a extender. Pues está programado para que tribunales empiece el 15 de junio. Yo creo que ya urge que iniciemos, pero tendremos que iniciar de menos a más
y tal vez buscar la manera de trabajar sin público, ¿no? Tal vez este ejercicio del Zoom, de otros medios de comunicación, pero sí, por lo menos yo creo que en materia familiar las cosas están agravando y cuando regresemos va a haber una avalancha de asuntos. Pues hay que tener algún programa para ir aminorando los efectos, ¿no? Claro. Ahí en el Estado de México ya están trabajando en línea. Sí, estamos y no sé en trabajando otras en línea. entidades federativas como estén. Sí. Y bueno, es una forma de aminorar, ¿no? Aminorar y atender, aunque sea parcialmente. Yo creo que como lo están haciendo aquí en el estado está bien, porque de alguna manera solamente admiten pues divorcios, todas las cuestiones de violencia y lo de alimentos. Y lo que están haciendo es que tienen algunos juzgados de guardia, así como ustedes aquí ahí en el DF, que tienen guardias de varios juzgados, que yo creo que sería lo ideal, y que los demás trabajen a distancia. No sé. Ajá. Me están contando aquí, Manuel Romo de Sinaloa, que ellos abren el próximo lunes, ¿es cierto, Manuel? Si andas por ahí, coméntanos un poco. Sí, afirmativo. El próximo lunes inician todos los locales. No sé qué medidas vayan a tomar, todavía no anuncian, pero es la orden que hay a la gente que trabaja en los juzgados, que inician el lunes. Y aquí en Mazatlán, pues las cifras de contagios y de muertos siguen subiendo cada vez más. Es el principal punto ahorita en Sinaloa de contagios y de muertos. Y ustedes saben que Sinaloa también es de las entidades que tiene un índice más alto en cuanto al repunte del COVID. Y pues a ver qué va a suceder. Hay que tomar las precauciones porque pues hay que también seguir adelante con los casos que ya iniciamos y con los que vamos a iniciar. ¿Y con la comida? También. Así es. Muy bien. Sí. Muy bien. La Corte habló del finales de junio, de junio. La Corte habló en cuanto a términos, lo suspendió hasta el 30 de junio. Tribunales federales lo acaba de suspender hasta el 15 de junio. Tribunales 15 de junio, hoy salió el publicado, tribunales federales. Y lo que visualizamos, que por ahí se repartió un documento sobre lo que está haciendo España para regresar a la normalidad en el tema de administración de justicia, y hay algo muy significativo, y es el regreso parcial a tribunales tiene que implicar en alguna parte el que los términos no corran. Es un tema en donde por un lado vamos a regresar para tratar de sacar lo que no se ha podido sacar remotamente, pero por el otro no puedes disparar el reloj de los términos porque dejas en desequilibrio a las otras partes, ¿no? No visualizamos cómo podemos acceder a los tribunales de la Ciudad de México sin generar una concentración impresionante, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Así es. Entonces, nos están preguntando en el chat si existe un tribunal virtual en la Ciudad de México. Como tal, no existe. No existe. No existe. No existe. No tenemos todavía ese sistema de tribunales virtuales. Se está desarrollando una plataforma y es posible que antes de que regresemos o ya una vez que regresemos podamos establecerlo, sobre todo en auxiliar de partes. Se está pensando la posibilidad que iniciemos, si no con el expediente virtual, sí por lo menos la recepción de demandas y escritos iniciales de forma digital, con la posibilidad que también se vayan digitalizando los documentos fundatorios, o bien que se presente la demanda de manera digital y ya con posterioridad se presenten los documentos fundatorios, un poco siguiendo lo contenido en el artículo 97 del Código de Procedimientos Civiles, que te dice que puedes acompañar documentos públicos en copia simple y luego exhibirlos ante el órgano jurisdiccional. Entonces, se han estado haciendo varios estudios por parte del Consejo de la Judicatura, que no ha dejado de trabajar. El Consejo sigue trabajando pues todos los días y ahora en jornadas extraordinarias. Lo que no se ha iniciado es la labor de tribunales hacia el público, ¿no? Que es lo que nos tiene un poco atorados. Claro. Bien, pues si no tienen inconveniente, creo que iniciamos la sesión. Así que a nombre personal,
a nombre de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado y a nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión conjunta entre la MEDIP y la Barra. Tenemos la presencia del magistrado Andrés Linares Carranza, un viejo amigo con el que hemos colaborado desde hace mucho tiempo y es un experto en derecho de familia. Pero antes de dar inicio, quiero comentar que tristemente hoy amanecimos con la noticia de que falleció un gran jurista, un gran investigador que es Héctor Fix Fierro. Entonces, la MEDIP y la Barra, yo también sé que la Barra nos unimos precisamente pues como con la comunidad universitaria, lamentando precisamente este acontecimiento. Entonces, quisiera pedirles un minutito de silencio en honor al doctor Fix Fierro. Se cortó un poquito, ¿verdad? Solicitaron un minuto de silencio. Descanse en paz el doctor. Bien. Pues ahora sí, le cedo la palabra a Juan Carlos para que nos presente a nuestro brillante expositor. Muchísimas gracias. Solo expositor, mi querido Eli. Eli, nuestro invitado el día de hoy, aparte de siempre desarrollarse muy modestamente, les puedo platicar que es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1981, siendo secretario de acuerdos en juzgados familiares. Después fue juez en distintos juzgados familiares, magistrado de la 10ª Sala Civil, magistrado de la cuarta Sala Civil y actualmente es magistrado de la 5ª Sala Familiar. En su experiencia académica ha sido maestro de teoría del proceso, maestro de procesal civil y de sucesiones en la Facultad de Derecho de la UNAM y en posgrado en materias de derecho probatorio y en temas selectos de jurisprudencia también en la UNAM. Catedrático del Centro Universitario de Mazatlán, Sinaloa, del Instituto de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de la Escuela Judicial de Chihuahua y de Guanajuato. En cuanto a su obra editorial, ha escrito diversos artículos entre los que pudiésemos enunciar Derecho y Medios Electrónicos, muy a modo en estos tiempos, Atención Integral del Menor Infractor, Aspectos Jurídicos, la Acción Derivada de la Filiación, Los Deberes Paterno-Filiales, entre otros. Aparte, ha fungido como representante de México dentro de la Conferencia de La Haya y es el motivo por el cual le pedimos que nos acompañara el día de hoy a platicarnos sobre esta experiencia, dentro de muchas otras experiencias que en materia de internacional privado y en específico de derecho de familia nos puede platicar el magistrado Linares. Magistrado, por favor, tiene la palabra. Como siempre, un honor el contar con su presencia y un honor el poderlo escuchar el día de hoy. Oh, muchas gracias. Gracias por la invitación a ti y a Eli, y también la paciencia que me tienen todos los miembros, tanto de la academia como de la Barra Mexicana de Abogados. Y como lo decía Eli, creo que mi especialidad y como he venido desarrollando siempre ha sido el derecho de familia, pero yo creo que el derecho internacional siempre ha sido una inquietud que está dentro de mi ejercicio profesional, porque yo creo que hoy por hoy lo que fue en antaño el derecho civil, que fue la base de todo jurista, hoy yo creo que ha quedado sustituido por el derecho administrativo y el derecho internacional, dada la globalización de las relaciones familiares. Yo creo que cualquier operador jurídico, el que sea, debe tener unas bases
mínimas de lo que debe ser el derecho internacional, tanto en el orden público como en el orden privado, independientemente de lo que vayamos a desarrollar. Entonces, en este orden de ideas, estas inquietudes me han llevado a algunas experiencias, como han señalado, y quiero comentar los antecedentes del por qué formé parte de esta tercera reunión de expertos. En realidad, mi participación fue en la cuarta conferencia de La Haya para el texto original o final de la Convención Internacional en materia de sentencias extranjeras, y el nombre de la convención que se firma en el año 2019 es Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras, que se redacta en esa cuarta conferencia, se dan los puntos finales y además de haberla redactado en esos puntos finales, se deja lista para que se firme en julio del año 2019. Esta convención, que viene a sustituir convenciones anteriores, no está vigente en México, entre otras cosas porque no se ha ratificado. Y creo que el grupo de consultores y la propia Secretaría no está convencida de que esa convención sea firmada por México. En este sentido, bueno, gracias a la participación del entonces embajador en La Haya, el doctor Edgar Elías Azar, que hizo favor de invitarme para participar en esa cuarta conferencia, pues tuvimos la oportunidad de estar en la delegación mexicana, hacer algunas aportaciones, escuchar mucho de lo que es la convención, y pues ahí quedamos en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ya en finales del año 2019 recibo la invitación de la Consultoría Jurídica de Relaciones Exteriores para participar, no en la primera, ya en la tercera reunión de expertos. ¿Qué es lo que motiva esta reunión de expertos? Pongo como antecedente esta Convención Internacional de Reconocimiento de Sentencias Extranjeras, porque es el texto que se estuvo trabajando durante varios años en la Conferencia de Derecho Internacional Privado en La Haya, y que finalmente se logra un texto. Pero durante el desarrollo de las conferencias y en la última, para lograr ese texto, hay muchas reservas. Hay muchas reservas porque todavía hay bloques de países, hay culturas jurídicas que no se lograron armonizar, y que ha habido algunas situaciones que dejan lagunas, entre ellas las más importantes, por ejemplo, que algunos países no quieren ser parte como sujetos de derecho en la materia de ese tratado internacional. Hay otro tema de jurisdicción que es el que ocupa a esta reunión de expertos, y particularmente en este tema de jurisdicción se presentan dos problemas que vamos a ver ahorita más adelante en los puntos que se trataron, pero este sería el antecedente. De hecho, lo que provoca la reunión es que el texto final de la Convención de Reconocimiento de Sentencias Extranjeras no satisface todos los espacios que requiere el operador jurídico para obtener la ejecución de una sentencia extranjera. Pero también, yo siempre he insistido en esto, en cuanto a la bilateralidad de las relaciones jurídico-internacionales. Independientemente de que tengamos una convención multilateral, lo cierto es que cuando tengo que ejecutar una sentencia, tengo que establecer el vínculo de las normas conflictivas entre el Estado de donde surge la sentencia para ejecutar y el Estado en el que se pretende ejecutar la sentencia. Entonces, yo digo que ahí es donde a veces en estas reuniones no se logra esa armonía. ¿Y qué es lo que ha provocado? Que después de la firma del tratado se dan cuenta de que esos vacíos que se tienen no se han cubierto, y que eso nos obliga a tener que analizar nuevamente este tratado. ¿Cuál es el objeto de la reunión? El objeto de la reunión son, primero, analizar esos espacios huecos que quedaron en la convención, y el otro sería el saber si se va a hacer un instrumento nuevo, o sea, hacer una convención internacional en materia de jurisdicción, adicional con un protocolo, o establecer principios vinculantes. Vamos a platicar sobre lo que pasó en la reunión, y quisiera terminar con lo que esta reunión quedó, cómo podríamos complementar la convención anterior. Y reitero, una situación sería tener un nuevo instrumento, o sea, tener un tratado específico en materia de jurisdicción, o agregar un protocolo adicional a la Convención de Reconocimiento de Sentencias Extranjeras, o finalmente generar ciertos principios generales que fueran vinculantes a la convención. ¿Qué fue lo que se pensó? Bueno, pues se reunió, y como todas las reuniones de expertos,
Según yo aprecio, y aquí yo espero que los compañeros de la academia me corrijan, lo que yo pude apreciar en mis dos participaciones en el tema fue que cuando vamos a una conferencia es porque ya está tratándose, se está elaborando el texto de una convención, cualquiera que sea. En cambio, esta reunión de expertos son reuniones previas para arribar a algunas conclusiones, lo que también motiva que estas reuniones de expertos sean auspiciadas tanto por la Conferencia de Derecho Internacional de La Haya como de la Academia Internacional de Derecho Privado. Incluso estuvimos sesionando en la sede de la Academia de Derecho Internacional Privado y no en el Palacio de Justicia. Entonces, estas son características que uno va viviendo, va aprendiendo. También quiero ser honesto con ustedes. Hay muchas cosas que no pude yo alcanzar a comprender en su dimensión justa, porque todas las sesiones se desarrollaron en el idioma inglés y bueno, pues ahí sí todavía no logro tener la captación que yo quisiera, pero pues aún así creo que fue muy nutritiva y creo que puedo comentar las experiencias que se vivieron al reunirme con 34 expertos de varios países, no todos los países, sino solo algunos países fueron los que concurrimos a esta reunión. Yo estaba representando a México, estaba también Alejandro León por parte de la embajada y en algunas ocasiones el propio embajador estuvo con nosotros, como lo hicieron algunos embajadores de los países que participaban, de los que en este momento recuerdo, sería Brasil, Argentina, Perú, Alemania, Rusia, Gran Bretaña, entre otros países que estaban ahí, como que eran países representantes de los 5 continentes, en donde estaban haciendo las discusiones previas para llevar un orden del día y poder cubrir estos espacios. Y el primer punto a tratar fue ese, de que si era un instrumento nuevo, un protocolo o un conjunto de principios. Después de haber analizado varias consultas entre los países que participamos, se arriba que lo más acertado sería tener un nuevo instrumento. Sin embargo, no se logró convencer a la mayoría y para la próxima reunión, previo a la comunicación que hay a través de la academia, preparar una siguiente reunión y definir si va a ser protocolo o un nuevo instrumento. Generar un grupo de principios vinculatorios no se vio viable. Era solamente tener una u otra situación. Y dentro de los temas que se trataron también, fueron 2 situaciones que comentaba hace unos minutos que yo considero fueron las más relevantes. Una de ellas, de los países que forman parte del tratado o que vayan a firmarlo o adherirse al tratado, que tengan sistemas jurídicos distintos, como es el caso de Estados Unidos de América, como es el caso de México, en donde confluyen diferentes órdenes jurídicos o sistemas jurídicos que para algunos tratadistas, para algunas personas que participamos en la reunión, se considera que es una objeción para el cumplimiento de las sentencias. Sobre todo que en el sistema como el nuestro tenemos ámbito federal y tenemos ámbito local. Entonces hay algunas materias que se excluyen, por ejemplo, del tratado, como es la materia laboral, como la materia administrativa, y también en el caso de la Convención de Reconocimiento de Sentencias, también se excluye el poder ejecutar a las naciones como sujetos de derecho. Entonces, esas son las pequeñas inconveniencias que tiene la Convención y que se pretenden resolver o superar con este nuevo instrumento o a través de un protocolo adicional. Y el otro aspecto es en donde hay tribunales comunes. Yo ahí, según mi comprensión, creo que no era muy necesario o no es muy necesario hablar de la jurisdicción tratándose de ejecución de sentencias de tribunales comunes. Tribunales comunes como lo es en el caso del Mercomún Europeo, como podría ser alguna situación en donde varios países están unidos a través de un convenio y ejercen jurisdicción sobre diversas naciones. El ejemplo que yo tengo muy claro es el de la Comunidad Económica Europea, pero no sé, ustedes conozcan algún otro tribunal. Lo cierto es que para mí no hay ningún conflicto en este sentido, porque cuando un tribunal común emite una sentencia, va dirigida a un país en particular, aun cuando sea el tribunal emisor o requirente. Para el tribunal requerido, pues será el lugar donde el ejecutado tenga su domicilio o su razón social y bueno, tendría que ejecutarse en ese país. Y a la inversa creo que se discutió el problema, pero para mí
no creo que pueda darse que yo le pueda pedir a un tribunal común se convierta en tribunal requerido, porque bueno, ellos representan varias jurisdicciones o representan varios países, varias soberanías, pero ninguno de ellos materialmente puede ejercer jurisdicción en los países que están unidos en ese tribunal. Esa fue mi participación, mi comentario, pero quedó pendiente si se excluía o no se excluía, si se consideraba que no hay conflicto de jurisdicción en ese sentido. Entonces, yo creo que lo más importante es lo que acabamos de comentar en esta reunión de expertos bajo este sentido, y por eso se llama el tema de jurisdicción, porque también hay otro tema que se manejó, que es el conflicto de jurisdicciones, que así se manejó en la reunión y creo que así se maneja en el ámbito internacional, pero que desde mi punto de vista realmente, y se manejó también como litigios pendientes, o sea, la concurrencia de dos jurisdicciones en el caso de que yo pretenda ejecutar una sentencia en un estado parte cuando ya se inició otro litigio ahí. Y entonces, bueno, mi participación, mi opinión, es de que ahí pues sigue las reglas de la litispendiencia, ¿no? Si ya tengo una sentencia firme de acuerdo con el sistema jurídico del país requirente, pues yo creo que ya el juicio que está en el país requerido, para mí debería quedar sin efectos. Sin embargo, es un tema que no está delineado en la convención y que sea parte de este protocolo o de este nuevo instrumento. No sé si hasta aquí hay algún comentario, algo que agregar. Por ahí estoy analizando lo que son las conclusiones y tal vez aportárselas a Medip en un trabajo ya con los puntos exactos. Las conclusiones que tuvimos fueron 27 conclusiones que se tuvieron al final de la reunión. Estuvimos trabajando nosotros el 18, 19, 20, 21 de febrero en la sede de la Academia de Derecho Internacional Privado, no en la sede de la conferencia. Entonces, creo que ha sido una experiencia para mí enriquecedora. Es cierto, no es mi pericia el derecho internacional privado, pero sí he sido pues un adepto del derecho internacional privado y además considero que es una de las experiencias más enriquecedoras el poder estar en ese foro, poder intercambiar opiniones con los expertos de otros países, escuchar las costumbres, la práctica foral que hay en otros países y que se resumen en esos puntos de lo que se vio. Ustedes saben que estas reuniones pues toman el uso de la palabra cada uno de los países que participamos, opinamos, se repite el tema y creo que los 4 días que estuvimos trabajando, esos fueron los puntos centrales. Voy a reiterar los vacíos que hay en materia de jurisdicción, cuando hay estados que tienen sistemas jurídicos diferentes, cuando hay tribunales comunes, en el caso de la litispendencia y el caso de la ejecución contra estados o naciones que actúen como particulares. Eso es lo que en este momento quisiera yo comentarles a ustedes, pero también si surge alguna pregunta en particular, pues con mucho gusto estoy a sus órdenes. Sí, Andrés, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los problemas en concreto que se identificaron durante esta reunión por la cual motiva precisamente a esta discusión si se crea un nuevo instrumento, si se adopta un protocolo adicional o se crean principios especiales sobre esta materia de jurisdicción? ¿Cuáles son los problemas en concreto que detectaron en esa reunión? Bueno, primero es que hay sistemas jurídicos que no convergen, sistemas jurídicos que tienen principios rectores distintos, hay sistemas jurídicos que aún no aceptan o no toman en consideración lo que es el derecho conflictual. Entonces, ellos esperan o buscan que este nuevo instrumento sea más preciso de lo que es la Convención de Reconocimiento de Sentencias Extranjeras. Y creo, yo percibo que de las charlas que tuvimos, esta Convención de Reconocimiento de Sentencias Extranjeras no precisa o no se focaliza quién es el juez competente para su ejecución. Y entonces es parte de lo que se estuvo tratando y al final arribamos que es necesaria otra reunión para definir. Lo que se descartó es contar con principios generales vinculantes y solamente está la coyuntura o la disyuntiva entre un nuevo instrumento o un protocolo adicional. Una de las visiones que yo tengo es que ya sea
que se trate de un instrumento adicional o se trate de un protocolo, los contenidos deben ser similares. No podemos nosotros tener o contener esta situación distinta. La diferencia sería que el protocolo no sería más fácil de alcanzar, porque si va a ser un instrumento nuevo, pues como ustedes saben, después de que trabajen los expertos, vendrán las conferencias, la elaboración del texto y pues todo lo que tiene que transitar un tratado internacional de derecho internacional privado. En cambio, pues un protocolo siempre su confección y su vigencia se hace más sencilla. Creo que eso sería el trabajo que se debe tener en la próxima reunión, ¿no? Adelante, doctor, pero tiene su micrófono apagado. No me digas eso, perdón. No, el doctor Pedrito tiene su micrófono apagado. Ah. ¿Ya? Doctor, ¿Ya? Ya. Gracias. Andrés, mira, como tú sabes, hace varios años se trabajó en una convención sobre jurisdicción y competencia allá en La Haya. Fue un trabajo muy largo que finalmente no se pudo lograr por la oposición principalmente de los Estados Unidos, que en realidad a nosotros las convenciones internacionales nos sirven mucho siempre y cuando esté en ellas Estados Unidos, con quien tenemos el mayor comercio. Bueno, entonces Estados Unidos dijo que no continuaba, porque Estados Unidos tiene un principio de autodefensa muy fuerte, no justificable, que es el forum non-convenience. Y el forum non-convenience, que lo ejercen en todos los casos jueces federales en los Estados Unidos, que son los que revisan si efectivamente tiene las características que ellos determinan, dejan pasar o no a la sentencia. O bien dejan que se inicie un juicio en Estados Unidos con tribunales estadounidenses, que es parte de todo el problema. Es un problema político. Si se abre la cuestión de competencia, entonces todos nos vamos a ir a litigar a Estados Unidos, porque es a donde vamos a lograr mejores indemnizaciones. Es poquito la lógica de esto que está sucediendo. Nosotros terminamos, tú sabes que yo participé en esta convención a la que te has referido sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Y ya está lista. Yo di mi opinión como miembro emérito del grupo de expertos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Di mi opinión en el sentido de que adelante con la ratificación de esta convención. Lo que yo siento es que todo este jaloneo que está un poquito armándose en La Haya, nuevamente sobre los temas de jurisdicción y la idea esta que tú señalas de un protocolo, frenó en México la ratificación de la otra convención. Espero que en la próxima reunión que tengamos en la Secretaría podamos nosotros destrabar ese y decir, bueno, se trata de dos instrumentos diferentes, independientes. Coincido contigo que tienen que compartir los mismos principios, pero que por lo menos ratifiquemos la convención sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales, que sí tiene vacíos, pero es mejor tener un instrumento del cual te pueda servir a no tener nada. Después vendrá el protocolo o el mejoramiento de esto o otra convención, y así es como se va armando el entramado internacional en el caso de los temas que son temas de discusión. Acuérdate de la compraventa internacional de mercaderías, que se inició con una convención de UNCITRAL
en 1980 y de ahí se derivaron multitud de cosas, de principios. La misma Haya acaba de concluir hace unos años, 3 años, la Convención sobre los Principios de Compraventa Internacional, de Contratación Internacional. Nosotros en México en el 85 hicimos la Convención Interamericana. Entonces, yo confío que por lo menos esta que ya está terminada se ratifique y ustedes sigan en esa aventura tan importante de poder lograr bases de jurisdicción internacional que yo te aseguro los Estados Unidos no van a entrar. Y no entrando a los Estados Unidos, pues ya pierde mucho chiste ese tipo de convención. Ese sería mi comentario. Y una aclaración, Andrés, y te la hago porque yo fui profesor en ese lugar, es Academia de Derecho Internacional, porque ahí se dan temas de internacional público y temas de internacional privado. A mí me tocó hablar en el curso, un curso allá. Lo que sí es una señal importante es que en el aula el aula central de la escuela, que me imagino que ahí fue donde sesionaron, ahí está la escultura en una de las paredes de Bartolo de Saxoferrato, con lo cual los internacionalistas privados tenemos nuestra marca ahí muy patente. Muchas gracias. En efecto, así fue, mi querido maestro, y créame que, pues aparte de que siempre es un gusto escucharlo y aprende uno más, comparto esas visiones y esas opiniones. Y es cierto, efectivamente, yo también sé que es mejor tener el instrumento que ya está, porque además está consensado no por una, sino fueron 4 conferencias antes de las reuniones de expertos, y el texto final se revisó por todos los que participamos en ese momento en la 4ª conferencia. Y yo también coincido con usted que México ya debe de firmarla. Lo que yo me enteré es que México incluso todavía no había firmado el tratado. Ojalá se firme y además después pasemos al tema de la ratificación, que sería todavía más importante, porque eso nos permitiría dar un paso adelante en lo que es el alcance de nuestras sentencias en el extranjero. Pero también, y creo que tiene usted mucha razón, a mí se me pasó destacar, por ejemplo, esa participación de los expertos de Estados Unidos, que eran 2 personas, y que créame que había un constante diálogo, si no es que un discurso, una controversia ahí en los temas entre la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos, porque independientemente que había expertos de Alemania, de Inglaterra, había un grupo de personas que representaban a la Comunidad Económica Europea. Y estas personas de la Comunidad Económica Europea, la verdad, estuvieron confrontando en varios momentos con los representantes de Estados Unidos. Incluso a veces se generaban algunas ironías entre ellos. Y es exactamente lo que usted señala, ¿no? En la Comunidad Económica Europea, que confluyen sistemas jurídicos distintos, pero de países, frente a lo que es la Reserva Federal que tiene Estados Unidos en el cumplimiento de los tratados internacionales. Pero además Estados Unidos se ha cuidado mucho de permitir la injerencia de otros tribunales en el ámbito de su competencia. Y creo que esa es una razón por la que este instrumento no toca la parte de competencias y creo que le da una vuelta un tanto diplomática para hablar de jurisdicción, aunque nosotros sabemos que hablar de jurisdicción nos llevará necesariamente a tomar el tema de competencia. Lo que yo percibo, y también usted me favor de corregir, es que cuando hablamos de el reconocimiento y ejecución de sentencias y hablamos del tema de jurisdicción, es para efectos del cumplimiento de estas sentencias y solamente revisar dentro de las formalidades del procedimiento si la sentencia se emite por un juez o no juez competente, que es uno de los elementos que impediría que el juez requerido pudiera o no proceder al cumplimiento de la sentencia. Entonces, sí, estaba de acuerdo con usted, con esas observaciones, y bueno, yo creo que ahora con el tema de esta pandemia, pues los trabajos se van a atrasar más. Estaba programada una reunión para el mes de octubre, no sé si se vaya a realizar. También se estableció que la misma conferencia tendría que hacer algún estudio previo, sobre todo para evitar la dualidad de procedimientos y focalizar un poco en lo que es la litispendiencia, que en el caso de la ejecución de sentencia, quiero repetirles que era
cuando yo procedo a la ejecución de sentencia en un país requerido donde ya hay un litigio que no se ha resuelto. Entonces, ahí habría un choque de jurisdicciones y para mí pues, se resuelve bajo el principio de la litispendiencia. La sentencia que primero se dicta pues es la que resuelve el conflicto. Pero ahí es donde está el tema del estudio y yo creo que con el tiempo se podría resolver, pero ojalá podamos ya firmar y ratificar esa convención por lo que hace México y que pueda estar vigente a nivel internacional, por lo menos entre los países que ya la firmen, ¿no? De acuerdo. Gracias. Pasamos a darle la palabra. Tiene por ahí una pregunta Carlos Gaguardi. No lo hizo en el chat, pero Carlos, si quieres desbloquear tu micrófono y mejor plantearla directamente aquí en la sesión. Ya lo tiene desbloqueado por si quiere. Sí. No sé cómo hacerlo. Ya estás, Carlos, ya te estamos escuchando. Ok, perfecto. Bueno, pues muy interesante su participación, maestro. Creo que es muy relevante. Hay que reconocer que el doctor Pérez Nieto ha hecho una gran labor en este ámbito y que algunas de las actuales convenciones llevan su sello personal. Sin embargo, me parece que hay algunos temas pendientes que son el tema de conexidad y también el tema de conflictos de competencia en la esfera internacional. No sé si esto se habrá incluido. Por otra parte, el tema, la visión restrictiva que se tiene en los países de tradición romano-germánica respecto al tema de la conferencia y la visión más amplia que se tiene en los países del common law respecto al tema de la jurisdicción, me pregunto si habrá sido de alguna manera tratado. Por lo que hace a la conexidad, está incluida dentro de esta duplicidad de litigios. Sabemos nosotros que la duplicidad de litigios se da especialmente en estos dos elementos, litispendencia y conexidad de la causa. Realmente se enfocaron mucho las discusiones sobre lo que era la litispendencia, pero efectivamente hubo quien tocó el tema de la conexidad y la idea es abordar ambos cuando se habla de la duplicidad de litigios. La duplicidad de litigios tendría los dos aspectos, tanto litispendencia como conexidad de la causa. La diferencia sabemos nosotros que en litispendencia son las mismas partes, es el mismo asunto, y en cambio en conexidad el abanico se abre, pero se abarca en los dos sistemas. En cuanto a pensar en el sistema romanista que tenemos los países de sistema jurídico latino y el common law, también se platicó y precisamente es uno de los choques más importantes que se han vivido y yo creo que el maestro Leonel también lo pudo percibir, porque son sistemas jurídicos diferentes que no siempre convergen en los puntos importantes en el proceso jurisdiccional. Hablamos, por ejemplo, de la demanda y la competencia que son un juez para conocer un conflicto y el tema que nos ocupa ahora, que es la ejecución de las sentencias, porque uno de los elementos que debe calificar el juez requerido o ejecutante es que la sentencia se haya dictado por un juez que se considere competente. Entonces, sí es un punto importante, sí se trataron los temas, pero a pesar de que estuvimos 4 días trabajando, 3 de ellos mañana tarde y el último solamente por la mañana, pues se avanzó, pero no como se hubiese querido. Son temas todavía muy difíciles y también coincido con el maestro Leonel que es más un tema político que un tema jurídico. Creo que hacer converger los sistemas romanísticos con los del common law es una tarea difícil, pero no tanto como hacer coincidir los intereses políticos de las naciones, ¿no? Gracias. Le pasaría la palabra a Arnau, que anda por acá, identificado como un Galaxy. Arnau, ya está liberado tu micrófono. Muchas gracias. ¿Sí se oye? Sí, sí se escucha. Pues yo tuve un poquito que ver en esa primera convención porque me fui a hacer una pasantía precisamente a La Haya cuando se estaba negociando en una primera etapa. De lo que me acuerdo que me llamó mucho la atención fue que mientras los países latinos llegábamos un poco con los principios en la mano,
los anglosajones hacían análisis económico del derecho y después definían su posición. Un ejemplo claro fue el caso de que los británicos se oponían a ciertos foros para asumir competencia o más bien jurisdicción porque podían perjudicar a su industria juguetera. Y los norteamericanos defendían a ultranza el Forum Non Conveniens porque también es un cargo electivo en Estados Unidos el ser juez. Y muchas veces grandes compañías financian a los jueces para poder llevar sus campañas electorales. Entonces, una compañía que tenga sede en X lugar de Texas, por ejemplo, Firestone o eso, puede financiar muy fuerte a un juez y después no recibir ninguna demanda alegando Forum Non Conveniens. Perdón una interrupción, porque creo que aquí hay una confusión. Efectivamente, los jueces que son electos en la Unión Americana, no en todos los estados, en ciertos estados, en Texas es el caso, son jueces comunes, y los que revisan el Forum Non Conveniens invariablemente son jueces federales, que esos no tienen ninguna elección ni nada. Ellos son, tienen una carrera judicial dentro del sistema federal estadounidense que es muy grande, y esos son los que revisan. Pero sí hay eso, o sea, yo tengo una experiencia personal de haber litigado en el estado de Indiana, en donde hay una influencia muy grande de una fábrica de coches contra la que estábamos litigando, y la juez federal de plano se negó a cualquier acción que pudiéramos nosotros intentar en contra de esa empresa, y nos metió un Forum Non Conveniens del cual nunca pudimos salir. Pues precisamente yo también hablaba de un caso concreto. Ese lo litigamos Carlos Odriozola y yo contra la Firestone, y fue un juez de Texas el que nos mandó un Forum Non Conveniens hacia México y nos lo derivó Henry Dahl, quien en paz descanse. Entonces, por lo menos a mí me tocó ver uno. No sé si fue... Yo creo que estábamos en el mismo. ¿Qué? Estábamos en el mismo caso, ¿eh? Sí, probablemente. Éramos muchos los demandantes. Era como el accidente había ocurrido en una carretera de Jalisco, traté de llevarme el pleito al pueblo donde ocurrió el accidente. La quieren local, vamos a hacer la local de veras. Y tampoco me pude salir con la mía. Le estaría... Aprovecho para saludarlos a todos. Los extraño mucho. Hasta luego. Hasta luego, Arnau. Le estaríamos pasando la palabra a Esau Olivo, que levantó por ahí la mano. Esau, tienes liberado tu micrófono. No. ¿Le podemos liberar el micrófono a Esau? Esau. No me deja liberárselo. No, creo que... Bueno, ahorita regresamos con él. Carlos Odriozola, si le podemos liberar el micrófono. Nos ha alzado también la mano. Ya está liberado. Carlos. Hola, ¿estoy liberado? ¿Me escuchan? Sí. Lo escuchamos bien, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya lo que ya pedí fue el video, pero bueno, ya no sé dónde estoy. Muy buena exposición, muchas gracias, magistrado. Yo tengo más que un comentario, una pregunta. ¿Hasta qué grado? Bueno, un antecedente a la pregunta. Hemos visto ya de hace algunos años, ya quizá una década, que a partir en Europa, que se han venido, de alguna forma, se comunitarizó el derecho internacional privado, y especialmente la cooperación procesal internacional, en vistas de tener un espacio judicial, un verdadero espacio judicial europeo, pues
la diferencia de sistemas jurídicos que sí existen en Europa, pues se ha venido achicando a través de reformas legales a nivel nacional y obviamente a nivel comunitario a través de los nuevos reglamentos que hoy existen en materia de cooperación procesal internacional. Y por el otro lado, en América, por ejemplo, o en los demás países no europeos, pues tendríamos eventualmente la Convención sobre Elección del Foro, que es una convención que ya entró en vigor en México y que no solamente está dirigida a las cuestiones de forum shopping o de elección de foro, sino que es una convención dual que también incluye cuestiones de ejecución de sentencia. Entonces yo hago una pregunta abierta, no necesariamente al magistrado, a quien me quiera responder, sobre hasta qué punto esta nueva convención de 2019 de La Haya pues sería un poquito duplicar algunas cuestiones de ejecución de sentencias de las que ya están incluidas en la Convención de Elección del Foro, porque la Convención de Elección del Foro, repito, es dual, tiene cuestiones de forum shopping, de elección de foro, y tiene cuestiones también de reconocimiento y ejecución de sentencias. Entonces, yo creo, o me da la impresión de que es una convención, esta última de 2019, que si bien va más allá o pretende tener un alcance mayor al de la Convención de Foro, como que la de Convención de Foro ya está arropando algunas cuestiones de ejecución que podría estar hablando esta nueva convención. Por ejemplo, la Convención de Foro habla de que un juez nacional puede negar la ejecución de una sentencia cuando considere que y se meta a justicia del fallo, que es un principio que usualmente acostumbramos no meternos, ¿no? Cuando ese juez determine que la suma por la cual se condenó y que pretende indemnizar por daños y perjuicios sea suficientemente baja, puede no ejecutarla. Es decir, no la ejecutaría como diciendo tenía que haber sido mayor la cantidad sentenciada, ¿no? Ya son cuestiones que para efectos de nuestro derecho tradicional que estamos acostumbrados en México, pues son cuestiones que no entendemos y ya se están adoptando en ese tipo de convenciones. No sé cuál sea ahí el comentario que nos puedan hacer. Gracias. Una pregunta, ¿te refieres a la Convención Interamericana? No, la Convención de La Haya sobre acuerdos de elección del foro de 2015. Okay. 2005, ¿no? Es que finalmente esta convención que recientemente se firmó por México es una convención que tiene tanto la parte de elección de foro como la parte de ejecución, que es un poquito la línea que han venido siguiendo los reglamentos en Europa. En Europa, los que no lo sepan, lo explicamos un poco, es que a partir de Maastricht se comunitarizó el derecho internacional privado y entonces en vez de hacer tratados internacionales clásicos, que son un poquito más rígidos, comenzaron a hacer lo que hoy se llama reglamentos, ¿no? Bruselas 1, Bruselas 2, Bruselas 3, 3 bis, 2, 1, es un relajo, ¿no? Entonces, comienzan a hacer esos reglamentos para tratar de hacerlos un poquito más ágiles, puesto que no requieren de las formalidades clásicas necesarias para reformar un tratado. Entonces, a través de esos reglamentos es como en Europa se están resolviendo las cuestiones de cooperación procesal internacional, especialmente de ejecución de sentencias en todos los órdenes, ¿no? Por eso la Convención de Elección de Foro es una convención dual, es decir, que no solamente su fin es regular la cuestión de elección de foro, sino también la cuestión de reconocimiento y ejecución de sentencias. Y entonces mi pregunta es, esa Convención de Elección de Foro de La Haya, ¿hasta qué punto incide o es un antecedente o complementa incluso esta Convención de 2019 también de La Haya? Nada más una pregunta, ¿la elección de foro es 2005 o 2015? 2015. No, la de elección de foro es, creo que es 2009, ¿no? No, 2015, ¿no? Aquí tengo una, pero dice 2005. Es de 2005, es de 2005. Pero entró con nosotros en vigor en 2015, ¿no? Así es. Sí, con Peña Nieto. Es mi visión, Carlos, te platicaría, mientras el convenio sobre acuerdos de elección de foro
dice, bueno, este es un convenio sobre acuerdo de elección de foro y tiene que existir partes o tiene que tener una vocación internacional la relación, lo empieza a definir en los primeros artículos. Yo creo que esta convención va a terminar viviendo cuando ratifiquemos la Convención sobre Ejecución de Sentencias Civiles y Mercantiles. Va a terminar coexistiendo como han coexistido otras convenciones como la de sustracción, ¿no? Creo que lo interesante, y bien lo has marcado, es que en esta propuesta de la Haya sobre el convenio sobre ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y mercantil, no hay una alusión a impedir la ejecución de una sentencia cuando es injusta y en cambio este convenio sobre acuerdo de elección de foro curiosamente trae ese artículo que sí nos puede causar un poco de complicaciones y tal vez en mi visión es el único lugar en donde más o menos visualicé que existiría una confrontación entre este nuevo proyecto del 2019 que está circulando para suscripción y este convenio sobre acuerdos de elección de foro, ¿no? Y por otro lado, quisiera aprovechar para comentar, a mí me parece que este proyecto del 2019 al menos la forma en cómo maneja el estudio de la competencia del juez que haya dictado la sentencia es un manejo muy novedoso o nos ha parecido novedoso porque lejos de darnos reglas competenciales, lo que nos da son reglas para evitar la ejecución de las sentencias, ¿no? Es cuando infrinja esta regla del país al que le está solicitando la ejecución, entonces se puede negar. Por lo demás, pues cada quien podrá analizar el tema competencial o parece así darlo a entender, cada país podrá analizar el tema competencial de la manera que mejor le favorezca, ¿no? Estamos claros que cuando existiera una convención que nos resuelva el tema de jurisdicción, entonces podrán coexistir una y otra, ¿no? Pero parece que esta historia va a ser muy a la historia de lo que tuvimos en las convenciones interamericanas, ¿no? Que el tema competencial lo tuvimos que tratar en una convención aparte porque parece que ahí no va a ser tan fácil ponernos de acuerdo, ¿no? Bien. Yo nada más agregaría, Juan Carlos, si me permites, sí se tuvo en la convención de 2019, se tuvo en cuenta la de elección de foro, por supuesto. Y se trató siempre de que hubiera un ensamble entre las dos. A la que se refiere el señor magistrado Linares es al caso específico de la competencia. Ve cómo en la de elección de foro el tema competencial no se trata, tampoco lo tratamos nosotros, todo el mundo lo ha evadido porque el que se enfrenta a este tema pues tiene esa muralla china que han construido los Estados Unidos con su Forum Non-Convenience. Perdón. Yo quisiera hacer una observación que puede ser subjetiva. Según mi interpretación que tenemos de esta convención de elección de foro en el artículo primero, habla del foro que celebren en materia. O sea, yo quiero entender aquí que esta convención regula el acuerdo que pueden tener las partes al celebrar un contrato, un convenio, de elegir el foro, tanto para resolver los conflictos como para la ejecución de la sentencia. Creo que esta sería una diferencia también importante, porque esta convención de elección de foro sí existe y existe para elegir el foro, esto es donde voy a llevar el proceso y también donde voy a ejecutar, pero sería a través de la concertación que hagan las partes y que está regulada por la convención, de ahí que sea una convención de elección de foro, que lo eligen las partes. En cambio, el tema, como lo dice el maestro Leonel, y creo que estoy de acuerdo con él, no se habla de la competencia, y en este otro instrumento que se está ahora tratando de analizar su viabilidad, porque no se ha resuelto que sea o no sea viable. Uno de los objetivos de la reunión de estos expertos es llegar a esa conclusión. Si hace falta o no hace falta, de hacer falta, ¿qué sería un nuevo instrumento o un protocolo adicional?
ya se descartó la idea de principios vinculantes, y entonces es sobre que no debe de haber concertación, no debe haber convenio entre las partes, sino que debe elegirse o debe resolverse a través del instrumento internacional. Esta es mi opinión, no sé si coincida con la de ustedes o hay alguna opinión diferente, sobre todo Carlos Orciola, que creo que atinadamente hablas de esta convención, pero para mí esa sería la diferencia, ¿no? Según el artículo 1 de la convención, es para que las partes puedan elegir el foro. Ya no sé si perdimos a Carlos. No, acá estoy. Sí, muchas gracias por la aclaración. Efectivamente, sin duda alguna, la dirección de foro regula cuando ya las partes eligieron ese foro, ¿no? Entonces los estados contratantes se obligan a que cuando sean sus nacionales quienes hayan elegido ese foro, lo van a ejecutar. Y de hecho esta disposición de la Comisión de Elección de Foro, donde se puede negar la ejecución si es demasiado baja la indemnización, la repiten en la de 2019. O sea, curiosamente ahí viene repetida, ¿no? Es decir, vamos a la misma disposición porque la de 2019 aplicaría aún sin haber elección de foro, justamente. Entonces, pues seguramente que bien, como dice Leonel, pues se complementan y que de alguna manera, a mí lo que me llama la atención es que la convención de elección de foro sí ha sido relativamente exitosa y esta de 2019 todavía no. Ahora, es pronto, ¿no? Digo, es reciente y tal, y pudiera todavía dar oportunidad a que efectivamente se suscriba. 10 años. Porque la de elección de foro sí la suscribió Estados Unidos, según entiendo. Entonces ahí es donde... La Unión Europea. Bueno, prácticamente toda la Unión. Toda la Unión Europea. Pero también Estados Unidos. Entonces ahí es donde Porque no se habla de competencia. No se habla de competencia, ya que las partes se sometieron a ese foro, entonces sí las ejecutan. Bueno, habrá que ver qué tanto se llegan a complementar en el futuro y se aprueba la de 2019. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si tú y yo en nuestro contrato concertamos que la jurisdicción, la competencia la va a tener el juez de Chicago y tú eres americano, yo soy mexicano, resulta que te condenan en México y luego tú te opones en Estados Unidos al reconocimiento, arguyendo que no obstante que te pusiste de acuerdo, pues resulta que conforme a los criterios competenciales de los Estados Unidos, el juez no es competente. Y eso te lo va a decir el juez o la jueza que te va a juzgar el forum non convenio. Y volvemos a lo mismo. Ellos no dejan pasar nada. Así son. Es un imperio. ¿Qué les... Correcto. Así es, coincido con ese comentario, mi querido maestro. Gracias. Por ahí teníamos una pregunta de John, un comentario de John Roger. Me están informando, al parecer se desconectó después del comentario. Queríamos darle la palabra, pero doy lectura a lo que nos ha dicho. Nos dice que aunque Estados Unidos no ha cooperado tanto en negociar las convenciones más recientes con respecto al reconocimiento de sentencias extranjeras, hay el fenómeno de las leyes estatales en donde se está incorporando un modelo denominado Uniform Foreign Country Money Judgment Recognition Act, por el cual sí es posible obtener el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera por los tribunales estatales en los estados que han adoptado el acta, ¿no? Entonces, me hubiese gustado que nos pudiera platicar un poquito más de en qué consiste este modelo que se está incorporando dentro de la legislación estatal estadounidense, ¿no? Y también haciendo un segundo comentario, la convención del 2019, en la que participó el doctor Pérez Nieto en la versión final y en la negociación, actualmente ha sido suscrita solo por 2 países, digo, acaba de ponerse a disposición de suscripción, que es Ucrania y Uruguay, ¿no? Entonces ya hay una parte de Carlos Odriozola que ya lo compromete. Por eso me estoy tomando. Su vena uruguaya. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta por ahí, perdón.
creo que ya no tenemos No, en el chat no tenemos nada. ninguna otra pregunta, entonces con lo cual estaríamos primero agradeciéndole, magistrado, el tiempo que se ha tomado para podernos dar esta plática y ponernos un poquito al día de cómo va avanzando esta convención. Muchas gracias por su participación y por compartir con nosotros sus conocimientos, y le estaría pasando la palabra a nuestro presidente de la academia. No, gracias, Juan Carlos. Realmente es únicamente para una vez más confirmar nuestro agradecimiento, ratificar nuestro agradecimiento al magistrado Linares Carranza por su brillante exposición. Vuelvo a reiterar, es un experto en derecho de familia, lo ha visto desde diferentes ángulos, lo ha visto como litigante, lo ha visto como ministerio público, lo ha visto como juez, lo ha visto como padre de familia, en fin, mi reconocimiento, mis felicitaciones. Nada más un pequeño, rápido un mensaje a los miembros de Número. Se les hizo llegar por correo electrónico la presentación en PowerPoint que incluye precisamente el programa de trabajo de esta Junta de Gobierno y los temas que tratamos y platicamos brevemente durante la reunión que tuvimos en la sesión de miembros numerarios. Y invitarlos a reunirnos en 15 días. Tendremos, mejor dicho, la participación y la colaboración del profesor Andrés Rodríguez Benoit de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Entonces, estamos cordialmente convocados y cordialmente invitados a que nos volvamos a reunir en esta sesión. Entonces, si no hay más por el momento, entonces les agradezco a todos su participación, su tiempo, su disponibilidad de estar aquí en esta sesión de la conjunta de la Academia y la Barra Mexicana. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Pues muchas gracias a todos también por el tiempo que me dispensan, por el gusto de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, como siempre, quedo pendiente de todo lo que se pueda aportar y participar. Gracias a todos ustedes. Y antes de que se me olvide, Andrés, me comentabas que tienes un programa de radio, ¿cierto? Así es, tenemos un programa de radio en Givo, que es Platicando con el Experto en Materia Familiar. Todos los jueves a las 6 de la tarde se hace la emisión a través de YouTube y Facebook. La liga es Givo, Instituto Givo, y bueno, ahí estamos a sus órdenes todos los jueves platicando con algunos temas de derecho de familia que tenemos nosotros ahí la fortuna de estar platicando. Pero si lo buscan ustedes en YouTube, encontrarán el tema, es Givo Instituto, está aquí las iniciales, a ver si alcanza a ver. Ok, bien. Givo Instituto. Sí, y bueno, pues ahí estamos todos los jueves. Posiblemente tengamos un taller de derecho hereditario, pero se dará hasta para el mes de agosto. Pero sí, todos los jueves estamos tocando temas de derecho de familia. Y bueno, a ver si alguno de estos tenemos algo de derecho internacional familiar para que nos digan qué vemos, qué estamos viendo. Hay muchos temas de derecho internacional privado relacionados con la familia y muchos que normalmente no vemos. Una deuda que tenemos pendiente es el pago de pensiones alimenticias en el extranjero. Pues en 15 Ojalá días pronto participar. En 15 días tenemos a Rodríguez Benot, que nos va a hablar sobre sucesiones internacionales. Entonces, si gustas acompañarnos, eres bienvenido. El tema Claro, está sí, muy mucho gusto. interesante. Sí, igual. Me va a dar mucho gusto, estamos ahí. Nosotros platicaremos dentro de 8 días la mediación en materia sucesoria. Excelente. En el programa, así es. Excelente. Bueno, pues muchas gracias por todo y ha sido una experiencia maravillosa estar allá en La Haya, pero más todavía estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Andrés. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Buen día. Buen día. Hasta luego. Adiós. Gracias, Andrés. A ustedes, gracias. ¿Cómo le cierro aquí? ¿Ya salió? Pues dije salir y ya sabes que aquí nunca para. ¿Mande? Otra vez salí del río. Sí. Salí de la reunión arriba.
Muy bien.